El Tribunal Superior de Justicia finalmente ratificó la condena para un hombre que estaba acusado de golpear junto a su primo ferozmente a un ladrón que había ingresado en una chacarita en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, y provocarle lesiones que lo dejaron parapléjico. Había sido condenado tras un acuerdo con el fiscal en el juicio a 5 años y 4 meses de prisión. Precisamente estamos en línea con el fiscal de Cámara, Jorge Medina. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor, se ratifica a partir de esta resolución lo que había sido dispuesto en aquel momento en el proceso judicial. Efectivamente, durante la realización de la audiencia oral y pública llevada a cabo en relación a Romero y su primo, se determinó la existencia del hecho y la responsabilidad de ambos por el delito de homicidio en grado de tentativa. Doctor, lo decíamos, no solamente le provocaron graves lesiones a esta persona que terminó postrada en una cama, sino que además lo persiguieron. Es decir, el hecho no ocurrió solo en la chacarita donde ingresó a robar el ladrón, sino que hubo una persecución, lo que agravó esta circunstancia, ¿no? Aquí es donde se observa lo que nosotros comúnmente hablamos de justicia por mano propia, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es lo siguiente. El hecho, el latrocinio que estaba produciendo la víctima, es decir, el damnificado, ya había cesado. Esta gente lo sorprende en el lugar. El ladrón se da a la fuga, lo persiguen por aproximadamente unos 400 metros, lo alcanzan, lo encierran en un sitio baldío y es allí donde le propinan esta feroz paliza que terminó con secuelas muy graves para su integridad física, y de allí la condena que se les da y la calificación legal. Estamos totalmente fuera de un supuesto de legítima defensa, por cuanto no hubo ataque por parte de este joven a sus agresores, sino que estaba perpetrando un latrocinio. Es decir, esto hubiese cesado simplemente llamando a la autoridad policial para que, dándole la descripción del caso, se hiciera presente y procediera a su detención, y con eso terminaba todo. Muy buenas tardes, doctor. Lo saluda Marina y quería consultarle. ¿Cuál es la situación de la otra persona, el otro agresor? Es igual, es exactamente la misma, nada más que no había interpuesto recurso de casación. Quería también consultarle, y esto a título personal, si usted cree que con esta resolución la justicia oficial ha condenado a lo que se conoce en la calle como justicia por mano propia. ¿Podríamos decir eso? Es correcto, por cuanto el Estado es quien tiene el monopolio del uso de la fuerza pública. Y se le reconoce al particular la posibilidad de utilizar la fuerza solamente en un caso extremo en que esté en riesgo su integridad física o su integridad de su patrimonio. Es decir, el artículo 34 del Código Penal es muy consistente en eso, en cuanto a específico, mejor dicho, por cuanto determina que para que exista esta posibilidad tiene que tratarse de un ataque grave, inminente a la integridad personal de la persona que posteriormente va a repeler esa agresión. No sé si soy claro y me explico. Absolutamente, doctor. Se lo pregunto como hombre de la justicia con dilatada trayectoria, pero además en su rol de ciudadano. En el caso de Romero, a quien hemos tenido la posibilidad de entrevistar, hemos advertido de que es una persona trabajadora, con hijos, que no tiene antecedentes. Es toda una lección de lo que significa actuar de esta manera, porque hay muchas voces que creen que es conveniente actuar con justicia por mano propia. Esta es una señal muy clara. Romero va a pasar un tiempo en la cárcel, a pesar de no haber tenido una conducta delictiva previa. Toda una lección para él, para su familia, pero sobre todo a nosotros como sociedad, ¿no? Lo que pasa es, Pablo, que casualmente, tanto ustedes como en tanto que son comunicadores sociales y nosotros desde la justicia, se debe dar una señal bien clara. No es posible la
toma de la justicia, llamémosle de ese modo, inmediata en el acto y realizada por mano propia por un particular. Es una lástima, por cuanto, como usted dice, yo conozco el caso de Romero, es una persona de bien que en un momento pierde la cabeza juntamente con su primo y se diría, como dicen en el barrio, se desgracia, es decir, termina cometiendo ellos, convirtiéndose en delincuentes por perseguir a una persona y dejarla prácticamente inválida por la ferocidad de los golpes. Otra cosa hubiese sido, si bien siendo dos personas grandes y de una contextura física como son ellos, suficientemente apta para reducirlo, llamar a la policía y entregárselo, dígale, mire, este señor estaba hace 5 minutos en mi casa robando. Tome, aquí está. La víctima en ese caso no tenía cuchillo, no tenía palo, no tenía revólver, no tenía nada, estaba a mano limpia y fue de esa forma agredido. Es lamentable porque hay un delito por un lado, en grado de tentativa, que fue el robo, por cuanto no llegó a llevarse nada, y esta reacción intempestiva, desmedida, que pone a Romero y su pariente en calidad de autores de una tentativa de homicidio. Además, doctor, además hay que decir que, bueno, si bien las lesiones que sufre Villarreal son gravísimas a esta altura, la situación de los propietarios del lugar habría sido aún peor en caso de un desenlace fatal tras el ataque, ¿no? La condena hubiese sido otra y más dura. Mire, hay que esperar la evolución física de la víctima, porque si la víctima llegara a fallecer como producto de esta golpiza, en derecho nosotros conocemos una figura que es la de la concausa, es decir, la causa eficiente. Si se llega a producir la muerte y la causa eficiente fue el origen, fue la golpiza que recibió el damnificado en aquella oportunidad, en este caso la situación de ambos imputados se agrava, habría una nueva sentencia y esta vez por homicidio. Fíjese a lo que se expone una persona cuando obra en ese tipo de situación. Quiero aclarar además que esto se trató de un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir? Que ambos imputados aceptaron lisa y llanamente su responsabilidad en el hecho. A posteriori, la defensa, por una cuestión técnica, decidió que debía recurrir ante el Tribunal de Justicia. Esto debe haber sido por orden específica de Romero concretamente. Recurrieron y el Tribunal Superior, en los fundamentos que están en el expediente, piensan que justamente está totalmente acreditada esta conducta autoincriminatoria que se les reprochaba, es decir, que dolosamente, con intención y sin que mediara ningún otro tipo de circunstancias que excluyera su responsabilidad, procedieron a agredirlo de este modo, causándole lesiones de carácter grave. Sí. Doctor, en el caso de que falleciera la víctima, ¿tiene que haber un nuevo juicio? Sí, tiene que haber un nuevo juicio por cuanto el hecho ya ha cambiado. Cambia el hecho siempre y cuando, quiero aclarar, Pablo, siempre y cuando el muerte se deba a la consecuencia de las lesiones. Si la persona se muere por otro motivo totalmente distinto, no. Pero si se muere como complicación de las lesiones que ha sufrido, tiene que haber un nuevo juicio. En este caso, ¿no se aplicaría entonces ese principio por el que no se pueden dictar dos condenas por un mismo caso? ¿O cómo es la lógica? No. El non bis in idem tiene que haber identidad de objeto, sujeto y causa. En este caso hay una mutación ya de la causa porque yo pasé de lesiones graves a homicidio. Es decir, que ahí supera totalmente la posibilidad del non bis in idem. Claro, ¿sí? El non bis in idem tiene que ser un hecho exactamente igual. Claro. Es decir, volver a revisar la conducta de Romero y su primo en el marco de los mismos extremos de la imputación jurídico-penal, es decir, lesiones.
Es decir, el alcance que se le dio ahora y la pena que se le dio es por lesiones. Un homicidio va con una pena de 8 a 25 años de prisión. En cambio, la tentativa de homicidio está dentro de la escala penal que se le aplicó en este caso concreto. Doctor, le agradecemos muchísimo su aporte. Es uno de los temas más sensibles que hoy tiene la sociedad en su relación con la justicia y con la propia seguridad en todo el país, y este es un episodio que seguramente será tenido en cuenta al momento del análisis. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, Pablo, y a disposición cuando necesiten. Muchas gracias y buenas tardes.